Caminantes camino, bienvenidos a otra entrega de El Testamento de una nueva medicina del Dr. Rick Gerhammer. Abrimos página nuevamente del capítulo número 10, segunda parte, 10.4.1. Nuestras tomografías cerebrales. Con los modernos métodos de investigación, por ejemplo la tomografía computarizada, podemos prácticamente mirar en el cerebro humano explorándolo por estratos. Se puede fotografiar a placer los estratos, normalmente horizontalmente y verticalmente. La imagen del lado muestra los estratos estándar que van casi paralelos a la base del cráneo. Las líneas blancas son errores, las amarillas correctas. De estos diferentes estratos se obtiene una serie de fotografías que muestran las diferentes porciones cerebrales y los eventuales focos de Hammer. 10.5. El descubrimiento del primer foco de Hammer. A la derecha frontal temporalmente, en los relés de amenaza del territorio, lucha por el territorio y rencor en el territorio. Vemos un foco de Hammer en fase de reparación tras una recaída. Flecha de arriba a la izquierda, forma concéntrica, al comienzo de la fase de solución en el relé de la hipoglucemia y de la hiperglucemia. Diabetes hasta 500 mg/% de glucemia. Adenocarcinoma bronquial en el lóbulo pulmonar derecho. El paciente al que pertenecen estas imágenes fue la primera persona en la que busqué prospectivamente un foco de Hammer, como se llamó a continuación, consiguiendo encontrarlo el 6/4/83. De hecho, tenía un melanoma en el brazo izquierdo. El paciente gestionaba un pequeño supermercado con un departamento de carne fresca que funcionaba bien. Para los carniceros de la zona, eso era una espinita. Entre ellos había un carnicero que se llevaba muy bien con el veterinario encargado de realizar los controles de la zona. Por el contrario, el paciente siempre tenía problemas con este veterinario. Al final la cosa empeoró hasta el punto de que el veterinario intentó que lo procesaran. Tras intentarlo sin éxito, este veterinario fue trasladado por órdenes superiores y otro ocupó aquella zona durante varios años. Desde entonces ya no hubo rencores. Sin embargo, un día, poco antes del mediodía, de repente el primer veterinario se presentó en la puerta de casa y sin mirar atrás fue directamente al departamento de carne fresca. Cuando vio al paciente dijo literalmente: «¿Cómo? ¿Todavía está usted aquí?». Durante el control fue con el paciente a la cámara frigorífica, pero cuando salía dejó la puerta entreabierta. Cuando volvieron, el gato del paciente se había metido. El paciente se quedó helado por el susto. El veterinario solo señaló al gato y dijo: «El departamento de la carne está cerrado». El paciente estaba fuera de sí. Corrió arriba a su apartamento, cogió una cámara que no tenía película y disparó el flash sobre el veterinario. El paciente había sufrido un conflicto de territorio, de rencor en el territorio y de amenaza en el territorio. Desde entonces, de vez en cuando tiene molestias en el brazo izquierdo, que hay que masajear.
Descubrió una verruga que friccionó con aceite de ricino porque había leído en alguna parte que así se quitaban. Pero dado que la verruga se inflamó, fue al dermatólogo, quien lo mandó a la clínica universitaria de dermatología. Diagnóstico: supuesto melanoma. Se le operó inmediatamente y también se le quitó un linfonodo por prevención. Ahí empezó su odisea. Desde ese momento el paciente tenía una fijación con los melanomas y los producía continuamente, porque con cada nuevo melanoma y con cada operación se sentía nuevamente ensuciado y desfigurado, de tal manera que al final entró en un círculo vicioso. Antes de venir a mí, a finales de enero del 83, tenían que amputarle el brazo. Sin embargo, en el último control, antes de la amputación, le diagnosticaron un adenocarcinoma bronquial, que todavía no había sido descubierto en el control anterior en agosto. La amputación se suspendió. Entonces ya sabía que el denominado adenocarcinoma bronquial es la fase de reparación de un conflicto de rencor en el territorio. En septiembre, el paciente pudo finalmente alquilar su negocio a buen precio, después de que el inquilino que estaba entonces se fuera dejando mucho dinero pendiente. Tras mi conferencia de marzo en el Congreso de Terapeutas en la sala Reingold de Maguncia, en la que el paciente había participado, me preguntó si corría el riesgo de un ataque apopléjico. Le dije que no se podía excluir. 14 días después le ocurrió. Tuvo un colapso en el baño de su casa, donde lo encontraron. Le llevaron al hospital y allí sufrió otro conflicto porque fue lavado y atendido por un enfermero del que el paciente pensaba que era un guarro. Se disgustó y opuso resistencia. Los valores glucémicos subieron a 500 mg/100 y se normalizaron del todo solo cuando el paciente regresó a casa a comienzos de mayo. Conseguimos que le hicieran un TAC cerebral el 6/4 del 83. Cuando me enseñaron las imágenes, por un lado estaba orgulloso por haber predicho un suceso así con anterioridad. De hecho, yo esperaba que se produjesen pequeñas modificaciones que fuesen responsables del melanoma y algunas más grandes que podrían ser responsables del carcinoma bronquial. Pero con este enorme edema a la derecha temporalmente y a la izquierda paramedial frontalmente, no podía hacer mucho en realidad. Estaba perplejo. En casos parecidos hay que trabajar como los buenos artesanos. Hay que considerar todos los detalles que pudiesen ser pertinentes. Con este propósito, la familia del paciente fue de gran ayuda. Por lo menos, las secuencias cronológicas se habían producido como yo más o menos me imaginaba. Eso fue para mí la primera base. Las configuraciones concéntricas en solución en el centro del azúcar, a la derecha, diabetes, y a la izquierda, hipoglucemia. Probablemente eran correlativas al hecho de que habían sustituido al enfermero. Todavía no sabía estas cosas y mucho menos que estuviese involucrado también el relé del dolor de dientes, del no poder morder. Me concentré sobre el foco temporal derecho que me parecía reciente, la denominada hemorragia cerebral, con hemiparesis izquierda. Aquel foco pertenecía visiblemente a la historia precedente, que tendría que ver todavía con los locales del negocio alquilado hacía poco. En este caso, nuevamente, solo había intuido cuál era la situación. Pero desde aquel momento supe cómo y dónde tenía que buscar. Y comenzó la búsqueda de las agujas en el pajar. 10.6. Ejemplo. Típica configuración concéntrica de un FH, es decir, en fase CA, en la corteza sensorial con el centro que se encuentra a la izquierda, en posición paramediana.
provocando una parálisis de la sensibilidad de la pierna derecha y un poco menos también del brazo derecho. El hecho de que los anillos concéntricos se extiendan también por el lado cerebral derecho, así como en el centro cortical motor y en el post sensorial, afectando el periósteo, nos muestra que también están afectadas la sensibilidad de la mitad izquierda del cuerpo, así como la motricidad y la sensibilidad del periósteo de los dos lados del cuerpo. 2. FH centralmente en la corteza postsensorial, pertenecientes al periósteo, en la fase PCL. Los anillos concéntricos están edematizados, muestran anillos en lenta solución. Esto es la prueba de que no se trata de artefactos. Nota de la narración: el libro cuenta con unas imágenes a las que se refiere lo recién leído. Fin de la nota. 10.6.1. Ejemplo: un trabajador italiano emigrante. Diferentes estratos de una serie de TAC cerebrales pertenecientes al mismo paciente. El FH de al lado todavía está en fase activa ampliamente. Se proyecta en parte en la médula, pero pertenece a la corteza postsensorial. Conflicto de separación dolorosa que tiene que ver con el periósteo de la pierna izquierda. Vemos ya un anillo que entra en solución, es decir, el conflicto se ha resuelto hace poco tiempo. Primero se pensó en un artefacto del aparato, pero un artefacto no puede edematizarse. Se trata de imágenes de un paciente italiano de Roma que trabajaba en Francia meridional. Como sucede a menudo, había comenzado a construirse una casa en Roma, en las cercanías del aeropuerto Leonardo da Vinci. Un año después, cuando la construcción estaba casi terminada, un inspector fue a controlarlo y ordenó que se cerrara la obra. El paciente sufrió un conflicto de rencor en el territorio y un adenocarcinoma de los conductos biliares. Sin embargo, tras algunos días comenzó a construir de noche. Dado que solo podía construir durante las vacaciones, comenzó a jugar al gato y al ratón con el inspector. 4 veces le clausuraron la obra y cada vez sufrió una recaída de DHS. Pero soportó todo gozando con la idea de una casa bonita para cuando fuese pensionista. De hecho, 4 años después consiguió terminar la casa gracias a una indemnización. Gracias a la solución definitiva, el paciente se le hinchó el hígado y los médicos sospecharon un cáncer de hígado. Por este diagnóstico, el hombre sufrió un DHS de miedo del cáncer, miedo frontal, con úlcera de los conductos de los arcos branquiales. Cuando en cierta medida se había calmado nuevamente, en febrero del año siguiente apareció una hinchazón en la región del cuello que los médicos malinterpretaron con linfonodos. Tras un breve tiempo le escupieron a la cara el diagnóstico de carcinoma hepático con metástasis. El paciente sufrió por ello un violento y brutal conflicto de separación que podemos reconocer bien en la foto que mostramos aquí. Tembló de la cabeza a los pies. Tuvo otro conflicto de miedo de la muerte y comenzó a perder rápidamente peso. A pesar de todo, el paciente estuvo en condiciones de llegar a una solución interior. Los focos redondos pulmonares del conflicto de miedo de la muerte retrocedieron ligeramente, pero la vida no se paró. El viejo rencor en el territorio volvió en forma de una recaída del DHS. A causa de su enfermedad, ya no podía seguir construyendo, y sus hijos no querían seguir su modelo. No tenían ningún interés en terminar la construcción y pagar los gastos. Se produjo un dramático conflicto en la familia. Una vez más, el paciente consiguió salir. Sin embargo, en la fase de reparación se llegó a un potenciamiento de los diferentes edemas cerebrales, por los cuales el paciente entró en coma y murió en total vagotonía.
otra TAC cerebral de la misma serie en la que se pueden reconocer muy bien los anillos concéntricos con distinta edematización. FH, activo para el mencionado conflicto de miedo a la muerte a causa del diagnóstico recibido. La configuración concéntrica comienza a edematizarse un poco. 10.6.2. Ejemplo. La mujer de 60 años de un rector universitario. TAC cerebral del 7/5/90 de una paciente de 60 años. Mujer de un rector universitario que la había dejado 15 años antes. Por motivos religiosos no fue posible separarse. 5 años antes, la paciente había conocido otro hombre que, sin embargo, todavía no estaba separado. En 1989, el amante se separó de su mujer, pero la paciente no conseguía convencerse para separarse también y casarse con el otro. En ese período, el amante se echó otra novia. La paciente sufrió un DHS motor de no poder retener al novio y un conflicto de separación, porque se le había escapado de las manos. Además, a nivel orgánico sufrió una parálisis parcial motora y sensorial de las dos manos, con una parálisis casi completa del pulgar derecho. Se sospechó una esclerosis múltiple. En esta situación, la hija, profesora de neurología, vino y me pidió mi opinión. En base a las TAC cerebrales que me trajeron, podemos reconstruir rápidamente el caso. La hija hizo la terapia a la madre hablándole de un modo exhaustivo del asunto. De hecho, la parálisis retrocedió. La madre tuvo la obligatoria crisis epiléptica. Después sucedió lo siguiente. La paciente se enteró de que la nueva novia de su ex compañero no era una mujer de bien y que su novio ya tenía una relación con esta mujer mientras que estaba todavía con ella. Sufrió un DHS del oponer resistencia y de miedo con asco, zurda, con el centro en el relé del glucagón, es decir, con hipoglucemia prevalente. TAC cerebral del 3/7/1990 de la misma paciente. Mientras que en la fotografía precedente podemos ver todavía la formación de anillos nítidos como signo del conflicto activo de la parálisis motora y sensorial. Este conflicto aparece resuelto en la foto de 2 meses después, pero vemos una nueva configuración concéntrica activa, correspondiente al conflicto retroactivo, todavía activo en este momento, del oponer resistencia y de asco en el relé del azúcar. Fue posible resolver este segundo conflicto gracias a las intensas conversaciones que se tuvieron. 10.6.3. Ejemplo. Paciente de 50 años tras la menopausia. TAC cerebral de una paciente de 50 años diestra tras la menopausia. A la derecha, frontoparietalmente, vemos un gran FH con edema de solución, correspondiente a un conflicto de miedo en el territorio con carcinoma intrabronquial. El DHS se había producido 7 meses antes. El yerno de la paciente fue operado a causa de una peritonitis aguda y los médicos decían que no había muchas posibilidades de que sobreviviera. Este conflicto duró solo 2 meses, pues el yerno era muy fuerte. Un mes antes de tomar esta fotografía tuvo una recaída del conflicto. El marido de la paciente tenía que ser operado de una hernia inguinal aguda. Esta recaída duró 3 semanas hasta que se llegó a una nueva solución. La presión del edema de reparación en el FH lo laceró, un ejemplo del denominado efecto fisarmónico. Un FH con edema de solución vuelve a estar temporalmente en actividad conflictiva. El edema disminuye momentáneamente tras la nueva conflictólisis, CL. El edema se vuelve a formar.
Al mismo tiempo, el FH se hincha de nuevo desde el interior. En un cierto punto, el tejido no resiste más la presión del edema, lo que se puede ver bien en las imágenes siguientes. En el hemisferio izquierdo del encéfalo vemos otros conflictos sexuales o semisexuales que están activos en suspensión. Además, podríamos decir lo siguiente: cuando la paciente tenía 17 años, fue molestada por su cuñado, un conflicto del que no se había liberado. Su hijo, de 16 años, había dejado embarazada a una muchacha. Una recaída conflictiva para la madre casi en la misma circunstancia. Seguidamente otro estrato del ataque cerebral de la misma paciente. La flecha indica un FH con configuración concéntrica. ¿Qué había pasado? Cuando la paciente se encontraba en el hospital en plena vagotonía de curación, tenía buen apetito y podía dormir bien. Una mañana su hermana fue a verla y le susurró: «Mira lo que he soñado esta noche. He visto a nuestra madre en sueños y decía que había venido a llevarte». Eso afectó terriblemente a la pobre paciente. Desde ese momento en adelante se le paralizaron parcialmente las 4 extremidades. A la izquierda más que a la derecha. No comió más, no dormía, estaba en total pánico. Un médico francés que conocía la nueva medicina, en una conversación con la paciente, consiguió quitar ese enorme peso del alma de la paciente, que le había contado entre lágrimas lo que había pasado. Desde entonces las parálisis fueron cada vez a menos. La paciente pudo dormir y comer nuevamente. 10.6.4 Ejemplo: FH activo con configuración concéntrica en el tronco cerebral. Aquí 2 imágenes de TAC cerebral de diferentes estratos de la misma paciente. En la primera vemos un FH activo en configuración concéntrica con bordes nítidos. Las flechas indican el relé del intestino delgado, en el tronco cerebral correspondiente a un rencor indigesto. Aquí un estrato más abajo de la misma serie, también con FH con configuración concéntrica, pero con otro punto central, justo en el relé de las trompas y de la vejiga urinaria. Conflicto. La paciente había montado mal su caballo y otro jinete se había caído hiriéndose. Este la insultó salvajemente con los peores insultos. Adenocarcinoma de las trompas. Justo después tuvo que pagar mucho dinero, rencor indigesto, ya que el hombre tuvo que permanecer mucho tiempo en el hospital. 10.6.5 Ejemplo: paciente diestro con conflicto de pérdida. El caso siguiente tiene 3 imágenes que se refieren al mismo paciente. En la primera TAC vemos un gran anillo bien nítido, un artefacto. Al lado se pueden ver 2 FH todavía claramente en fase de configuración concéntrica. El de la derecha tiene que ver con una úlcera de las arterias coronarias, conflicto de territorio. El izquierdo con el testículo derecho, conflicto de pérdida. El paciente diestro había perdido inesperadamente a su madre, a la que estaba muy apegado. Se ve que la configuración concéntrica a derecha está todavía en la fase SA. La izquierda, sin embargo, ya está un poco hinchada por el edema, es decir, está entrando en solución. El paciente, seguidamente, febrero 1993, sufrió un infarto cardíaco en el punto culminante de la fase PCL. TAC del testículo. La imagen muestra una necrosis del testículo derecho. El conflicto todavía no se había resuelto. Foto del testículo. En el testículo derecho externamente no se ve prácticamente nada. El dedo muestra el punto de la necrosis.
La supuesta necrosis del testículo, en palabras simples, un agujero, es decir, una pérdida de sustancia en el testículo, que fue diagnosticada precedentemente gracias al ataque cerebral. Certificación del caso. Centro de la Nueva Medicina en Austria. Dirección: Dr. Médico Rike Gerdhammer. Burgos, 27 de enero de 1993. Se certifica que el señor, únicamente en base al ataque cerebral y a la anamnesis, sin que el paciente haya sufrido molestias, aparte de una tirantez en el testículo derecho, se le ha encontrado una necrosis en el testículo derecho, encontrada puntualmente mediante un ataque. En base al ataque cerebral se revela justamente una situación intermedia entre una necrosis, fase activa, y una reconstrucción de la necrosis, fase de reparación. Dr. Hangl Willibald. El caso siguiente es de una paciente zurda y consta de 7 fotografías. 10.6.6. Ejemplo: zurda con parálisis parcial a la izquierda. 25 del 1 del 90, FH en fase CA. 25 del 2 del 90, FH justo tras la CL. 10 del 4 del 90, fin de la fase PCL. Test del aplauso, foto de una paciente zurda. Las 3 imágenes del ataque cerebral precedente muestra la evolución de un foco de Hammer durante casi 4 meses. La paciente zurda, como se ve en la foto, había enfermado de una parálisis parcial del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, y en menos medida también del brazo derecho. El DHS se produjo en junio de 1989. La paciente, infelizmente casada, había perdido un amigo que no había podido retener, de un modo dramático, en el abrazo del brazo izquierdo y de la pierna izquierda, zurda, menos en las extremidades derechas. Se trata, por lo tanto, del brazo del partner y de la pierna del partner, y en menor medida del brazo derecho, madre-niño, con el conflicto de no poder retener. La paciente había deseado tener un hijo de su amigo, había deseado quedarse embarazada, pero sucedió una pérdida dramática. En la primera imagen del ataque el conflicto está todavía activo. Se ven los cercos nítidos de la configuración concéntrica del FH. Pero se nota también que los anillos llegan al hemisferio izquierdo. Débil parálisis del brazo derecho. El centro del FH está a la derecha en el centro motor, que afecta a la motricidad del brazo del partner con el brazo izquierdo, zurda, y el brazo íntimo del partner con la pierna izquierda. La conflictólisis obtenida gracias a la intervención del médico de cabecera, un experto de nueva medicina, junto con la paciente, se produjo el 20 del 2 de 1990, justo 4 semanas tras la primera ataque cerebral que se hizo el 25 del 1 de 1990. En esta segunda ataque del 25 del 2 del 90, más o menos en el mismo estrato, vemos que el FH se está abriendo, es decir, que los anillos en el exterior se vuelven irregulares e interrumpidos, pero el centro todavía es visible. Foto sucesiva del 10 del 4 del 90. Del mismo estrato, aunque no siempre con el mismo ángulo de inclinación de los estratos, en el que el FH se desplaza un poco hacia adelante o un poco hacia atrás. Vemos que el FH ha entrado ya en parte en cicatrización glial. Por supuesto, también hay que decir que el 10 del 3 del 90 se produjo un ataque epiléptico, crisis epiléptica,
que sin embargo no sorprendió a la paciente porque su doctora ya la había concienzado según las leyes de la nueva medicina. Entre julio de 1989 y febrero de 1990, a la paciente se le diagnosticó una supuesta SM, pero por suerte se la pudo convencer rápidamente que aquel diagnóstico era insensato. El gran peligro es siempre el que los pacientes sufran un segundo conflicto motor, sobre todo en las piernas, a causa de un diagnóstico chocante, porque se les dice que probablemente se quedarán en una silla de ruedas. En la mayor parte de los casos no se liberan de este conflicto. Última imagen del ATAC del 24/4 de 1990 de la misma paciente. Se ve que el diseño concéntrico durante ese tiempo ha cogido una forma parecida a una estrella, es decir, el punto culminante de la fase PCL edematosa ya ha pasado y está en curso la fase de cicatrización. 10.6.7. Ejemplo: una paciente con conflicto de miedo-asco. La historia del caso siguiente está documentada con 4 imágenes de TAC cerebral. Se trata de 3 series de TAC cerebral de una paciente que se realizaron a un intervalo de unas 6 semanas. La paciente tenía un conflicto de miedo-asco combinado con un conflicto de poner resistencia a su jefe homosexual, al que ella consideraba no de su agrado y malo. TAC cerebral del 24/1/90, FH en fase CA. El centro de la configuración concéntrica se encuentra a la derecha. Por lo tanto, la diabetes prevalece sobre la hipoglucemia, es decir, primacía de la insuficiencia de las células insulares, beta, respecto a la insuficiencia de las células insulares alfa. La paciente se despidió al poco tiempo de esta fotografía. En la misma imagen vemos dorsalmente un gran FH, que ya está cicatrizado varias veces y que tiene que ver, en una nueva configuración concéntrica, con los 2 cuerpos vítreos a nivel orgánico. El conflicto biológico, un año antes, mientras se dirigía a su puesto de trabajo, en una farmacia. La siguieron y la atacaron por la espalda, amenazándola con un cuchillo. La recaída. Cada día tenía que hacer el mismo camino para ir y volver de la farmacia. A la paciente, como consecuencia, se le produjo un glaucoma en los 2 ojos. Arriba, imágenes del ATAC cerebral del 15/3/90. Los 2 conflictos están en fase PCL, el frontal todavía más que el occipital. Sin embargo, se ve que los diseños concéntricos edematizados están en la misma posición que cuando el foco estaba activo. Esto es lo que consideramos una evolución normal del FH tras la solución del conflicto. 10.6.8. Ejemplo: adenocarcinoma ductal de la mama. Serie de 4 TAC cerebrales de una joven mujer con un adenocarcinoma ductal de la mama en reciente fase PCL. El radiólogo ha movido una vez a la paciente desde la línea central 2 centímetros hacia la izquierda. Véanse las fotos de la izquierda. Y otra vez 2 centímetros hacia la derecha. Ver las fotos de la derecha. La localización de los FH, como se ve, no cambia por esto. 10.6.9. Ejemplo: un empleado de banca londinense. Las 7 fotografías siguientes pertenecen a la historia de un empleado de banca de Londres. FH del conflicto motor. El diseño concéntrico es ahora poco reconocible, mostrándose ya con la forma arrugada. También se ha superado ya el punto culminante de la reparación. En la primera imagen del ATAC son visibles algunos anillos, así como el centro del conflicto,
En las fotos sucesivas, cada vez es más difícil. Otras 3 TAC cerebrales en las que se puede observar bien la configuración concéntrica en la corteza motora o su progresiva desaparición. Hay que excluir la posibilidad de un artefacto. Las 5 imágenes TAC presentadas de la misma serie pertenecen a un empleado de banca que estaba en el hospital en Londres. Típico caso de diagnóstico errado. El paciente, tras una dramática pelea con su jefe de departamento, que le había negado un ascenso, había sufrido una parálisis motora, más de la pierna derecha que de la pierna izquierda, así como más del brazo derecho que del izquierdo. Entonces se le examinó y se encontró un viejo carcinoma del páncreas y un viejo carcinoma del hígado. Naturalmente no se pudo ver el carcinoma del intestino delgado en conflicto activo. Siguiente TAC del abdomen. Ni tampoco la correspondiente configuración concéntrica en fase CA. Sección de TAC cerebral mostrada seguidamente. La flecha indica el adenocarcinoma activo del intestino delgado. Además vemos los viejos focos solitarios del adenocarcinoma del páncreas y del hígado. El FH relativo a la derecha lateralmente en el tronco cerebral, flecha a la derecha del adenocarcinoma solitario del hígado o del páncreas, presenta una cicatriz, un poco edematosa, con una probable nueva configuración concéntrica apenas visible en el edema. El motivo podría ser que los conflictos pertenecientes a este FH, conflicto de morir de hambre y conflicto de no poder digerir un bocado, estaban ligados a la profesión y ahora reaccionaban de nuevo, vía. Además tenemos el FH, flecha izquierda, en el relé del intestino delgado para el conflicto de rencor indigesto. En conjunto tenemos entonces 3 diferentes formas concéntricas en el mismo paciente, de las cuales una, hígado-páncreas, está en un relé antiguo cicatrizado, mientras que el FH del conflicto motor para las 4 extremidades, a la derecha más fuerte que a la izquierda, está ya en la fase PCL y comienza a tomar una forma arrugada, es decir, ya ha superado el punto culminante. La configuración concéntrica del intestino delgado está todavía en plena actividad. Esto significa entonces que de ningún modo un conflicto con varios contenidos se resuelve en todos los niveles al mismo ritmo. Un aspecto se soluciona, mientras que otro permanece todavía activo. Si se hubiese aplicado la nueva medicina, se habría podido ver que el adenocarcinoma del páncreas y del hígado, que se habían formado al mismo tiempo, debían haber tenido una historia precedente más antigua, y ahora seguramente se reactivaban como vía, mientras que el conflicto cortical motor ha superado ya el punto culminante de la fase PCL con una crisis epiléptica, ataque convulsivo tónico-clónico. El conflicto del intestino delgado está todavía, como hemos dicho, en plena actividad. Casualmente, en la TAC precedente del abdomen vemos el prehíleo por oclusión del intestino delgado. Si se hubiese extirpado un pequeño trozo de intestino delgado, se habría podido facilitar al paciente un pronóstico muy bueno. Pero el prehíleo se reconduce a un supuesto adenocarcinoma reciente del hígado-páncreas y se le explicó al paciente que no era operable. En este caso, el conflicto motor corresponde al pensamiento de no poder subir más arriba o de estar ligado, y adenocarcinoma del intestino delgado corresponde al rencor indigesto que conlleva. Se ve que la nueva medicina, gracias a su diagnóstico diferenciado en 3 niveles, es notablemente más perspicaz que la medicina anterior. 10.6.10. Ejemplo. Conflicto de separación brutal.
En esta serie se ve muy bien como una configuración concéntrica edematizada en la fase PCL todavía es bien visible en un estrato y en el otro comienza a desaparecer más o menos. Conflicto central del periósteo, es decir, conflicto de separación brutal en solución. En esta última fotografía la configuración concéntrica está casi completamente disuelta en el edema. 10.6.11. En las dos fotografías siguientes vemos 22 del 4 del 86. Configuración concéntrica muy nítida, conflicto activo. 5 del 9 del 86. TAC cerebral con contraste. Configuración de anillos edematizada, ya gliomatosa en vías de cicatrización. Evolución de una configuración concéntrica en un joven paciente. FH en la configuración concéntrica activa para un conflicto de larga duración, de miedo de la muerte en el tronco cerebral. El paciente había sido agredido y amenazado con un cuchillo por la calle. En este caso, en la correspondiente sección de RM, se pueden reconocer excepcionalmente las estructuras en anillo del foco de Hammer activo. Sin embargo, eso solo es posible si el conflicto, como en este caso, ha durado mucho tiempo y ha sido muy intenso. Configuración en anillos que es aplastada por el lado izquierdo a causa de otros dos focos edematizados. Evolución de la configuración en anillos en la TAC cerebral de una joven paciente. FH en configuración concéntrica nítida. FH cicatrizado. La estructura en anillos a duras penas se reconoce. Serie de TAC cerebrales con estructura en anillos nítida, diversamente edematizada con proceso de movimiento expansivo. Un paciente austríaco, 2 FH con estructura en anillos edematizada. 2 anillos edematosos bien visibles. FH en el que 3 formaciones diferentes en anillo se proyectan una al lado de la otra o una en la otra. La de la izquierda está completamente en edema de solución. La siguiente fotografía, muy interesante, muestra un FH en forma semicircular a la derecha por un conflicto motor en la fase PCL con edema de solución. Al lado, flecha fina, un FH central en la fase CA, en el relé del azúcar. Más adelante, un FH ya muy cicatrizado a la izquierda, que puede tomar ya un color blanco a causa de la acumulación de tejido glial, que tiene que ver con la espalda derecha, o con más precisión, osteólisis recalcificada, por conflicto de desvaloración de sí en la relación con el partner. Abajo un FH casi completamente cicatrizado en la corteza visual derecha correspondiente a un antiguo conflicto de miedo en la nuca. 10.6.12. Ejemplo. Niña de 5 años con conflicto de miedo a morir de hambre. TAC cerebral y TAC abdominal de una niña de 5 años. El FH en el relé del hígado, tronco cerebral lateral a la derecha. Muestra una nítida configuración concéntrica, es decir, el correspondiente conflicto de miedo a morir de hambre todavía debía estar activo. En la TAC abdominal vemos el correspondiente adenocarcinoma solitario del hígado de la niña de Francia meridional. Conflicto. Los padres tenían una tienda de alimentación. Cuando al lado se construyó un supermercado y su facturación disminuyó, el padre se lamentó repetidamente. Dios mío, moriremos de hambre. La niña de 5 años se lo tomó al pie de la letra, y cómo no hacerlo. Al final, la niña murió por este miedo a morir de hambre que duró durante meses. Al principio me resultó muy difícil entender un cuadro así,
porque contrariamente al informe hepático, el cerebro no mostraba nada particularmente vistoso. Pero una vez que se ha comprendido la configuración concéntrica o se ha aprendido a distinguir entre las distintas formaciones en la fase SA y en la fase PCL, entonces estas imágenes son claras y comprensibles. 10.6.13 Ejemplo: TBC y cáncer de mama. TAC de los pechos colgando de una mujer diestra, con conflicto finalizado de preocupación madre-niño, que en la fase PCL había tenido un fuerte sudor nocturno durante semanas, es decir, una TBC de la mama izquierda. En la TAC del seno se reconoce muy bien la caverna reciente en la mama izquierda, flecha izquierda. Esto no sería posible con una simple mamografía porque el seno se oprime. En la mama derecha, flecha derecha, vemos otra caverna cicatrizada, pero más antigua. FH con edema en el cerebelo lateral derecho, flecha derecha. Solo con la observación de este edema no se puede afirmar si el adenocarcinoma de mama a nivel orgánico ha sido caseificado por TBC. Los procesos en el cerebelo son iguales. También en el lado izquierdo del cerebelo, flecha izquierda, se ve una vieja cicatriz que corresponde a un anterior adenocarcinoma de la mama derecha con sucesiva TBC. Conflicto del partner. 10.6.14 Ejemplo: cáncer de mama adenoideo a la izquierda. Joven mujer con 2 proliferaciones celulares activas que forman tumores en las glándulas mamarias. El tumor inferior de la mujer diestra corresponde a un conflicto de pelea madre-hija que dura ya mucho tiempo. El superior, más pequeño, corresponde a un conflicto de preocupación madre-niño a causa de una amniocéntesis producida para realizar la paternidad, dado que estaba embarazada de un niño ilegítimo. La paciente tenía un miedo terrible de que el niño sufriera lesiones por esta operación. Seguidamente, todo el proceso de la paternidad continuó en esta vía, aunque el niño hubiese nacido ya hace tiempo. Mamografía de la mama izquierda. Se ven el nódulo adenoideo grande y el más pequeño. Sin embargo, la paciente no tenía ningún dolor y en esta mama, durante la lactancia de su niño, tenía incluso más leche que en la derecha. Esta imagen TAC cerebral del cerebelo muestra en la zona lateral derecha 2 configuraciones concéntricas activas que se superponen en parte. Los 2 FH en actividad corresponden a los conflictos activos en suspenso, madre-niño o madre-hija. 10.6.15 Ejemplo: muchachito francés. 2 imágenes de TAC cerebral y una fotografía pulmonar de un niño de 8 años al que sus compañeros habían atado a un árbol para divertirse. Dijeron que volverían con una pistola y que le dispararían. El niño no pudo liberarse porque le habían atado las manos al árbol. Fue liberado por la tarde por una persona que paseaba por allí. TAC cerebral que muestra el FH para una parálisis motora de los 2 brazos. Se ven los anillos individuales concéntricos en el centro cortical motor. Los brazos del muchacho estaban casi totalmente paralizados. La radiografía de los pulmones muestra un gran adenocarcinoma pulmonar y otro más pequeño. El niño, cada noche durante meses, revivió en sueños la terrible experiencia, sufriendo el miedo a la muerte. Al final consiguió resolver el conflicto. Murió a continuación de una tuberculosis pulmonar, sobre todo a causa de una duración excesivamente larga del conflicto. El muchacho tuvo un fuerte sudor nocturno durante semanas, valores de temperatura subfebriles y hemotisis, pero no se le trató la tuberculosis porque se sostenía que lo primero que había que curar era el tumor pulmonar.
En la TAC del tronco cerebral vemos el correspondiente FH en el relé alveolar, en el tronco cerebral derecho en fase PCL, con edema de solución, flecha. A pesar de un diagnóstico tan claro, por desgracia nadie pensó nunca en una tuberculosis. 10.6.16. 3 ejemplos de leucemia. Vemos un edema en la médula generalizado como signo de reparación y de la autoestima recuperada, pero con acentuación particular del relé del cuello del fémur izquierdo. Conflicto resuelto, no lo consigo, y del relé para la espalda derecha correspondiente a un conflicto resuelto de desvaloración de sí en relación al partner. Situación tras haber resuelto los conflictos de desvaloración de sí de un anciano señor al que se le quitó la presidencia del Comité de Salvaguardia de las Maravillas Artísticas del Pueblo. La solución del conflicto se produjo gracias al hecho de que el alcalde le pidió perdón personalmente y lo rehabilitó. Edema de la médula generalizado en la leucemia de una joven mujer que pertenece a una secta que la había destrozado a nivel personal y profesional. CL. La paciente consiguió volver a empezar todo de nuevo. Las 3 imágenes siguientes se refieren a un paciente con una fuerte descalcificación en la cabeza del húmero izquierdo, ahora en solución. En la TAC cerebral vemos un quiste en la médula cerebral, relé de la espalda izquierda o de la cabeza del húmero, correspondiente a un conflicto de desvaloración de sí, padre-niño. No he sido un buen padre, he dañado a mi hijo. Se produjeron frecuentes recaídas y al final una solución definitiva del conflicto. A causa de la larga duración del conflicto y de su intensidad, se produjo una laceración del tejido cerebral y la formación de un quiste. La cápsula del quiste ya está cicatrizada con tejido glial. La muestra parece mucho más terrible de lo que realmente es. Sección superior de la TAC cerebral del mismo quiste. Si se conoce la nueva medicina, resulta claro que cuando aparece una muestra así en la médula cerebral, se espera que al mismo tiempo se produzca una fase leucémica. Osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo. Espalda padre-niño en un padre diestro. 10.6.17. Un ejemplo de desprendimiento de la retina por un conflicto de miedo en la nuca. Al lado se ve la TAC de un paciente en la que se reconocen también los ojos. Las flechas indican un desprendimiento de la retina cicatrizado en la zona de la fóvea central y lateralmente en el ojo derecho. En la sección de la TAC cerebral en la que se encuentra la corteza visual, vemos los FH con recaídas crónicas. El proceso, por lo tanto, todavía no ha terminado, pero el relé de la corteza visual cicatrizada a la izquierda ya ha entrado nuevamente en actividad. 10.6.18. Ejemplo de reparación de FH fuertemente gliomatosa. Anillos edematizados de un conflicto motor sensorial con incipiente acumulación de tejido glial. El mismo proceso en la TAC cerebral, a causa del medio de contraste. Parece que es más grave que el examen visual, lo que sin embargo no es así. Por esto aconsejo siempre lo primero, realizar una TAC cerebral sin medio de contraste. TAC cerebral de otro paciente con focos parecidos en fase PCL. Aquí, ya con fuerte acumulación de glía, estructura en anillos en el centro cortical motor y sensorial. La mano derecha del paciente se metió en la sierra eléctrica porque no consiguió sacarla lo suficientemente rápido. 10.6.19. Ejemplo. Abusada por su padre a los 5 años. Estas imágenes son un documento sobrecogedor de una paciente zurda de 35 años, que 30 años antes, cuando tenía 5, sufrió abusos sexuales por parte de su padre. Fue obligada a meterse en la boca a su miembro, lo que hizo con asco. Por ser zurda sufrió una diabetes.
En el caso de una diestra, habría sido una hipoglucemia con insuficiencia de glucagón, células alfa. La diabetes no fue descubierta nunca, solo al final, poco después de la muerte del padre, al que tuvo que curar durante sus 5 últimos años, se produjo la solución del conflicto. En el diagnóstico del tumor cerebral se descubre también la diabetes, que sin embargo ya estaba remitiendo. Entonces el conflicto permaneció en suspenso durante 30 años, un martirio de 30 años para la paciente. Para nosotros, esta resonancia magnética realizada por casualidad es una suerte científica porque las RM que se han realizado por casualidad en el momento justo, tras un conflicto de tan larga duración, al inicio de la fase de reparación, nos muestran un fenómeno muy bien visible, con contraste a la izquierda, sin contraste a la derecha. En el interior del gran FH, que está entrando en solución, vemos todavía los antiguos anillos concéntricos, que solo se podrán reconocer así de bien durante poco tiempo, porque después desaparecen en el edema. Normalmente, en la RM podemos reconocer los anillos concéntricos del FH solo cuando el conflicto ha durado por lo menos 2 o 3 años, y entonces no cambian de color, ni siquiera con medio de contraste. Sin embargo, aquí el radiólogo, por casualidad, ha elegido el día correcto, y siempre por casualidad, también la técnica justa con el medio de contraste. Los anillos concéntricos aparecen una vez más y se vuelven de color blanco en la fase PCL, para después sumergirse en el edema. En la fotografía a la derecha, sin medio de contraste, prácticamente no se ve ningún anillo. La misma paciente 2 meses después. Tomograma computarizado. En estos casos, si se espera tranquilamente que la fase de reparación termine, no puede suceder nada. En el presente caso todavía menos, dado que no hay motivos para temer impedimentos al flujo del líquido cerebroespinal. Aquí no es necesario administrar cortisona. Solo hay que tener la moral alta y hay que evitar los ataques de pánico. Hay que operar inmediatamente, ingresar en el hospital. 10.6.20. Ejemplo, los corazones negros. Marco en el momento de su DHS, conflicto de ataque al corazón, tenía 2 años. Su padre, al que amaba más que nada, fue ingresado en el hospital en circunstancias muy dramáticas por un supuesto infarto cardíaco, porque había sufrido ya a menudo angina de pecho. Durante meses, Marco se lo contó a todo el mundo y puntaba solo corazones negros. Realmente no se trató de un infarto cardíaco como después se supo, pero Marco se había identificado tanto con el padre que él mismo experimentó un ataque al propio corazón. Dado que el padre siguió teniendo los dolores de la angina de pecho, la vía de Marco permaneció activa y continuó pintando corazones negros. A los 6 años, cuando fue al colegio, su conflicto se resolvió. Entonces pintaba corazones amarillo claro. A causa de la sintomática cerebral que naturalmente se verificó en la fase de reparación, con pequeños desmayos, conatos de vómito, etc., fue llevado al hospital. Allí le encontraron en el relé del pericardio un supuesto y gran tumor cerebral que había que extirpar radicalmente. Se le extirpó la mitad del cerebelo. Marco murió con una muerte absolutamente inútil. Misma sección que a la izquierda, pero con diferente contraste luminoso. Los médicos de la nueva medicina no habrían dejado morir jamás a un paciente en estas circunstancias, incluso aunque se llegase a una compresión temporal del cuarto ventrículo y a un derrame de líquido cerebroespinal. No habría habido motivo suficiente para una operación, porque la situación solo se puede controlar con la cortisona, mientras que la operación que realizan los ignorantes aprendices de brujo resulta mortal. 10.6.21. Ejemplo: abuso sexual por parte del padrino. La muchachita, que entonces tenía 3 años, a la que pertenecen estas imágenes, había sufrido abusos sexuales por parte de su padrino durante 1 año. Sufrió un conflicto de fondo semisexual repugnante en el relé del cuerpo del útero. La madre tenía conocimiento de estas violaciones. Cuando esto cesó tras 1 año, la niña tuvo una solución del conflicto
y por lo tanto un gran edema en el relé del útero en el tronco cerebral, puente. Siempre tenía sueño a causa del flujo obstaculizado del líquido cerebroespinal. Desafortunadamente para ella la operaron los aprendices de brujo, quienes le extirparon gran parte del tronco cerebral. La niña murió miserablemente de una muerte que se podía haber evitado, que la nueva medicina habría evitado seguramente, porque el momento crítico se habría superado con remedios conservativos sin intervención quirúrgica. Final de la lectura de esta segunda parte del capítulo número 10. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias por la compañía. Un gran abrazo.